Hola a todos de nuevo, me paso esta vez para hablar sobre la pintura y la escultura gótica. En un vídeo anterior vimos lo que sería la primera parte de que sería la arquitectura gótica y digamos que esto es como pues una segunda parte del estilo artístico que es el gótico. A mi gusto es uno de mis favoritos, así que bueno, espero que os pueda explicar lo mejor posible de las características principales. Así que al lío. Hola a todos de nuevo. En este vídeo vamos a ver digamos, la segunda parte del gótico, ya que en el anterior hablamos de la arquitectura. Así que ahora vamos a hablar un poco sobre la pintura y la escultura, así más o menos pues de manera general, con sus características y algún ejemplo. Para hablar de la pintura vamos así a hablar primero de los precedentes. De la pintura gótica el precedente principal va a ser la pintura románica. Sobre todo los frescos que se hacían en los altares o en las bóvedas. Sin embargo, como visteis en el anterior vídeo, con la arquitectura gótica se van a abrir grandes ventanales y grandes vidrieras y rosetones. Eso va a hacer que decaiga un poco esa pintura mural típica del románico y se le empieza a dar más importancia pues, a los rosetones y a las vidrieras, porque como sabéis se decoraban y con elementos pues los santos, los evangelistas, etcétera. Sin embargo, eso no significa que no se vaya a hacer pintura, ¿no? Sí que se va a seguir haciendo la pintura mural en menor medida, también la pintura al temple o pintura sobre tabla o incluso a veces pintura al óleo. Como sabéis, al igual que los anteriores estilos y los anteriores vídeos, estamos hablando de algo muy genérico, ¿no? Pero bueno, siempre tiene sus peculiaridades. Pero si intentamos hacer unas características así básicas y generales de la pintura gótica, podríamos decir que el dibujo empieza a cobrar más importancia, que se empieza a jugar con la luz para que haya pues el contraste de sombras y de luz, para que tengan así también un contenido simbólico. El color también va a ser un elemento clave importante, aunque sí que se sigue pintando de forma irreal y de forma muy llamativa, como en el románico. Pero se va a empezar a a trabajar con la perspectiva, que va a empezar a evolucionar y también se van a intentar hacer unos fondos para las representaciones. Sin embargo, estos fondos van a ser pues eso, irreales. En este caso normalmente van a tirar por el color dorado, lo que hace que las composiciones pues sean muy llamativas. También se van a centrar mucho en la simetría, van a querer que las obras sean totalmente simétricas, aunque irónicamente también van a intentar que sean naturales y bueno, no, como sabéis no somos simétricos al 100%, con lo que es un poco complicado que sea natural y simétrico, pero bueno. En la temática, pues volvemos un poco a lo mismo, a la temática principalmente religiosa. Los temas, la vida de Jesús, la Virgen, de los santos, los apóstoles, pero va a empezar a cobrar importancia el retrato. Y es importante indicaros que la pintura va a empezar a ser narrativa, ya no solo que sea didáctica, ¿no? Y que intente transmitirle, que sobre todo que intente transmitirle a los fieles un mensaje, y por eso pues van a intentar que cada vez sea lo más narrativa posible y que los fieles entiendan ese mensaje. Y bueno, si nos centramos en los periodos digamos que el gótico tiene varios estilos, no hace falta que lo sepáis, pero para que veáis un poco la diferencia, ¿no? en cómo se trabajan los diferentes estilos. El primero sería el gótico lineal o franco-gótico, es del siglo XIII. El segundo es italo-gótico o trecentista del siglo XIV. Luego también tenemos el estilo internacional del siglo XIV o el flamenco del siglo XV. Os digo, saber un poco estos estilos es para que sepáis que se hacen de forma diferente, se pintan de formas diferentes, hay elementos diferentes. El estilo franco-gótico es principalmente el que se da en París y se inspira sobre todo pues, en las vidrieras. Además que se encarga de, digamos, ilustrar los manuscritos, los libros. Y son decoraciones de libros de carácter narrativo, como por ejemplo pues lo que vemos ahí, que son unas miniaturas que se ponen en los libros. Obviamente estaban hechas a mano, cada libro tenía sus miniaturas y llevaban pues mucho tiempo hacerlas. El siguiente es el estilo italogótico. Este, pues como su nombre indica, básicamente es el que se da en Italia entre los siglos XIII y un poco así hasta el siglo XIV. Y en él, pues digamos que hay como dos escuelas muy importantes, que son la que va a estar en Florencia y las que va a estar en Siena.
Pero bueno, así en general podríamos decir que va a tener mucha importancia aquí pues las pinturas murales, como en el románico. Sobre todo, y se van a caracterizar por ese colorido, esa riqueza cromática, con unos colores muy intensos, un azulón en el cielo muy intenso, las telas, por ejemplo, pues rojas, pues amarillas, que destaquen, ¿no? Que se vean así, pues que destaquen. También va a haber a veces un paisaje así urbano o rural en los fondos de las composiciones, que normalmente son religiosas, y se va a intentar expresar los sentimientos, ¿no? Que sean imágenes que impacten al fiel, que diga, wow, pues tienen sentimientos, están felices, están llorando. Por ejemplo, la imagen que tenéis ahí, que es de Giotto, estamos viendo una imagen con un fondo súper azul. Tiene un día de verano y ese fondo, ese cielo azul, los angelitos con colores muy, muy llamativos. Así que, bueno, digamos que es la pintura que se da principalmente en Italia. Tenemos el gótico internacional. A ver, el gótico internacional, digamos que es un estilo que tiene unas características, ¿no?, que se dan en general en Europa y por eso se denomina internacional. Pero bueno, esas características son principalmente pues, la riqueza cromática, pero eso bueno, ya es una característica en sí del gótico. Unas figuras muy elegantes, así como un poco alargadas de más. Se intenta buscar la línea curva, ¿no? Que se vea que tienen movimiento las figuras y se acentúa otra vez el carácter pues, narrativo. Además, sobre todo, es importante ver que son figuras o composiciones que tienen muchísimos detalles, ¿no? Incluso a veces que ni siquiera tienen que ver, ¿no? Que son detalles que no pintan nada, pero están ahí. Lo más peculiar, digamos, del estilo internacional es un libro que se llama El libro de las muy ricas horas del Duque de Berry, que es el que tenéis ahí arriba, en el que se representan pues, los signos del zodíaco. Pero bueno, también sigue siendo de carácter religioso, como la foto en la que tenéis abajo. El último estilo sería el estilo flamenco. Se da en el siglo XV, sobre todo en las ciudades de Flandes. Su característica es que empiezan a introducirse en la pintura al óleo y son muy realistas y muy detalladas. Sobre todo también porque intentan plasmar paisajes y la más importante es que introducen el retrato. La foto que veis aquí es uno de mis cuadros favoritos, yo creo, que es el Matrimonio Arnolfini de Van Eyck. Y bueno, como veis, no tiene mucho que ver con las pinturas que vimos antes, sí que es cierto que también se dan otro siglo más avanzado, pero estamos viendo detalles. El traje de la chica está lleno de detalles, la lámpara, el suelo también tiene un montón de detalles, está todo perfectamente, los colores son mucho más naturales dentro de que siguen siendo un poco llamativos. También vemos ese juego de luces y de sombras. Bueno, son composiciones ya un poco diferentes que sobre todo pues eso se dan en Flandes. Tiene más cuadros, obviamente, como todos los autores, ¿no? Y otro ejemplo, por ejemplo, sería la imagen de la diapositiva número 5, que también es de este autor. Como veis, no solo son retratos, sino que también siguen teniendo temática religiosa, pero sigue habiendo ese estilo típico de Flandes, los paisajes al fondo, que seguro, sí, porque la foto está un poco, seguro que cuando la veis está un poco pixelada, pero se ven perfectamente los detalles que tiene al fondo, el río, las baldosas perfectamente hechas. Empiezan a ser ya figuras mucho más, pues eso, más trabajadas, más elaboradas, impactan más a la población a la hora de verlas. No solo la pintura va a ser importante, sino que también lo va a ser la escultura. Cuando hablamos de escultura no solo hablamos de, por ejemplo, estatuas que están en los pórticos o al lado de una columna, sino que también en esculturas exentas, ¿no? de estas a las que les puedes dar, digamos, la vuelta, ¿no? Una escultura de toda la vida. Las características así generales, básicamente que las esculturas empiezan a ser un poco más naturales, ¿no? Menos artificiales, digamos. Se están currando un poco más las expresiones de la cara para que sean así más impactantes. Obviamente la temática religiosa sigue siendo la más importante,
pero empiezan a intentar ser más narrativas, es decir, que varias imágenes empiecen a narrar una historia, para que así los fieles lo interpreten mejor, ¿sabes? Intenten entender mejor el mensaje de la iglesia. Y nada, obviamente algunas siguen pintadas, pero a nosotros no nos han llegado pintadas. Obviamente nace, digamos que se inspiran o derivan del románico, solo que empiezan a evolucionar un poco más. Sí que al principio, así a partir del siglo XII, vemos como aún están en esa transición de intentar ser más expresivas, pero se siguen asemejando un poco al románico. Pero eso es algo que empezará a cambiar a medida que vayan pasando los años. Principalmente se van a centrar en hacer tres elementos: los pórticos, como en el románico, las figuras exentas, como las figurillas que también habíamos visto en el románico, pues de la Virgen o de Jesús, y los retablos. En las figuras exentas son principalmente vinculadas o a Cristo crucificado o a la piedad o a la Virgen, a los santos, de temática obviamente religiosa. Están pintadas con colores llamativos, pero en este caso empiezan a ser mucho más realistas, es decir, empiezan a transmitir el sufrimiento. Cuando vemos a la piedad vemos a una Virgen realmente devastada por el dolor, que está sufriendo, que está llorando, que ha perdido a su hijo, ¿no? O Cristo cuando está crucificado, que está sangrando, que tiene los clavos que son realistas, que muestra dolor, que sufrimiento. Esto va a hacer que impacte mucho más el mensaje de la Iglesia, porque cuando veíamos las pinturas románicas vemos cómo no transmitían aún tanto sentimiento. Veías a Cristo que estaba crucificado, pero lo veías como un poco irreal. Pero en estas pinturas no, ya ves, lo ves muy realista. Dices, Dios lo han crucificado y ha sufrido por nosotros. Y ese es el mensaje que querían transmitir. Si nos centramos en los pórticos más o menos son parecidos al románico en el sentido de que siguen teniendo la misma estructura, las jambas, el tímpano. Sin embargo, pues por ejemplo, las arquivoltas empiezan a ser arcos apuntados en vez de arcos de medio punto, pero siguen teniendo la misma estructura y se siguen decorando más o menos con la misma temática. ¿Qué pasa? Que estamos con figuras ahora mucho más elaboradas, con lo que pues volvemos a lo mismo, tienen más sentimientos y representan mejor el mensaje, pero la estructura y los elementos son los mismos. Por último, llegamos a los retablos. Los retablos van a ser muy típicos de la escultura gótica, bueno, y de la pintura gótica, porque un retablo se combina tanto la pintura como la escultura. Son armazones de madera que se dividen en varias franjas, ¿no? Verticales y horizontales, en las que digamos que hay cuadraditos en los que se pinta o se introduce una escultura, una estatua, básicamente. Y principalmente se hacen escenas de santos, de, por ejemplo, la Virgen, de Cristo, de los Evangelios, de la Virgen con el niño. Están vinculadas a elementos cristianos y son una forma propia de narrar, por ejemplo, pasajes, por ejemplo, de la Biblia o pues la vida de Jesús. Y son muy llamativos, son muy grandes, están normalmente en el altar mayor y están decorados minuciosamente con muchos detalles, tanto con escultura como pintura. Las pinturas, pues volvemos a lo mismo, muy decoradas con colores muy vivos, igual que las esculturas, que también están policromadas, están pintadas con colores muy llamativos. Y como veis, por ejemplo, en este retablo, el retablo en sí es dorado, o sea, intenta exaltar pues la narración y que los fieles se fijen en él y que entiendan el mensaje divino. Bueno, esto más o menos ha sido todo sobre el estilo gótico. Espero que se os haya quedado más o menos claras las características principales de este estilo. Si necesitáis cualquier cosa, pues igual podéis dejarlo abajo. Intento responderlo y nada, quedaros en casa y que mucho ánimo a todos.